Buenos días, mi nombre es Ángela Sánchez, directora científica de Neurorehabilitar, soy neuropsicóloga especializada en autismo. Hoy nos encontramos en Bogotá, Colombia, al interior de la clínica Neurorehabilitar. Bueno, este es el primer video de una serie de videos sobre rehabilitación que estamos haciendo en conjunto con Cerini en Argentina, con Neurotea Argentina y Colombia y la clínica Neurorehabilitar Colombia. Obviamente esperamos que otras instituciones se unan dentro de esta mágica aventura que es poder ofrecer nuestro conocimiento para que logremos atravesar fronteras y llegar a muchos lugares donde a veces puede sonar imposible tener acceso a alguien especializado. Hoy vamos a hablar de autismo, el tema que más me apasiona, en el cual llevo 15 años dedicada, y vamos a hablar el autismo desde una visión absolutamente clínica y desde lo que nosotros poco a poco hemos venido observando. Primero quiero agradecer a Lenix Díaz, que fue inspiradora para poder llevar a cabo la realización de esta secuencia de videos. También a Jorge Girs, que es un gran compañero de vida y de la profesión, y a todas las personas que alrededor han venido trabajando en conjunto para sacar adelante la información que muchas veces tenemos acá y acá y que simplemente se queda en una institución y no logramos que traspase. Así que bueno, esa es mi intención. Lo primero que quiero hablar del autismo es que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que lo vamos a ver normalmente en niños antecitos de los 18 meses, aunque mucho antes podemos empezar a ver sintomatología, pero donde se viene a ver más claro es a los 18 meses. ¿Qué observamos? Observamos manerismos estereotipados como el aleteo, eso es a nivel comportamental, por ejemplo, analizamos eso, analizamos que son niños a veces más inquietos de lo normal, como también podemos encontrar niños con una hipoactividad importante, donde se quedan demasiado quietos, demasiado tranquilos. Tenemos niños que pueden presentar balanceos, que pueden ser balanceos de diferentes tipos, balanceos como por ejemplo este balanceo de este nivel, balanceo así, o pueden haber niños que tienen balanceo en péndulo, que es por ejemplo abren sus piernitas y mueven su cabeza de esta manera. ¿Sí? Pueden presentar también pues, los manerismos estereotipados, pueden presentar también, por ejemplo, una obsesión por tocar diferentes cosas, pero para hacer ruido con ellas. Esto lo podemos estar observando. A nivel comportamental, podemos ver niños que tienen unos berrinches extremos o un llanto que no para, que es difícil consolarlo. Podemos ver niños que desean algo y se obsesionan por algo y pueden presentar crisis, que más adelante hablaríamos un capítulo completo de qué son las crisis y cuál es la diferencia con el berrinche, pero ahorita en general podríamos hablar de eso. También tenemos niños, que comportamentalmente tú los puedes ver muy ansiosos, los ves muy inquietos y de repente los ves extremadamente quietos, callados y aislados. A nivel social vamos a ver niños que se les dificulta poder tener una interacción social con sus compañeritos. Vamos a observar, por ejemplo, que alrededor de sus iguales les cuesta trabajo tener un juego compartido o un juego competitivo, prefieren un juego solitario, un juego autoestimulatorio, como jugar con un clip, como enfilar cosas, empalmar objetos, clasificar por colores, o se obsesionan, por ejemplo, por las marcas de un carro o por el detalle de un objeto. Entonces nosotros vemos que esa socialización a nivel del juego pues va a ser bastante difícil. También encontramos niños, eso es una cosa muy interesante sobre el mito social del autismo. Siempre se piensa que el niño con autismo son esos niños que están retraídos o que están en un rincón, no. El niño con autismo también encontramos niños que hablan, que se logran socializar, pero traspasan esa socialización, entonces son, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Entonces, claro, son niños que van a impactar bastante y que entonces no se va a poder realizar una socialización adecuada porque pueden asustar al otro. La socialización se ve muy alterada también por los anteriores comportamientos que estábamos hablando, entonces en un ambiente escolar pues va a ser bastante difícil poder que ellos se logren conectar o que ellos puedan ser observados
por sus, digamos, por sus compañeros o sus iguales como un niño dispuesto para jugar. Sus intereses son bastante restrictivos, entonces también esa dificultad en la socialización, donde solamente quieren hablar de su tema favorito o quieren hacer exclusivamente solo lo que ellos quieren hacer y se les dificulta compartir con otros o aceptar la propuesta de otros de sus amiguitos. A nivel, digamos, del lenguaje, nosotros encontramos el lenguaje idiosincrático, como es el lenguaje metafórico, que habla, por ejemplo, quiere redonda y está hablando de una pelota, el lenguaje ecolálico, que puede ser ecolálico vocálico, como ¿sí? Como el lenguaje ecolálico de frase, alcanzan a hacer una frase completa pero la repiten. Podemos ver todo lo que tiene que ver el ecolálico temático, que hablan de un solo tema, si logran construir una frase, logran construir un tema, pero son reiterativos en su tema favorito. Otra de las características muy importantes es que a alguien les gusta y les es más fácil hablar en tercera persona. A nivel, por ejemplo, del lenguaje, es un lenguaje que yo veo que muchas veces no tienen la intención de comunicarse, lo hacen solamente cuando tienen una necesidad real y muchas veces cuando hablan de un tema es porque les interesa hablar del tema, no porque tengan la intención de que el otro los escuche y haya o quiera una interacción social real. También muchas veces una de las características es que cuando nos queremos llamar por su nombre no responden, o a veces tenemos que hacerle mucho ruido para poder llamar su atención. Entonces su lenguaje también a veces es un lenguaje muy, yo digo como muy caído, como en un sonsonete, se les dificulta tener como una buena tonalidad para que haya una reciprocidad con el otro. Normalmente es un lenguaje muy ensimismado y con dificultad en la intención de reciprocidad social con el otro. Otra pues, de las características importantes de la alteración sensorial que ellos presentan, normalmente tenemos niños hiposensibles o hipersensibles, tenemos sensibilidad alterada, por ejemplo, si yo le hago hola, ¿cómo estás? Y esto que para cualquier ser humano sería una caricia, para él sería como si lo estuvieran arañando. En algunos niños, en otros niños no, eso no pasa, les pueden abrazar. Y no, también es un mito de pensar que todos los niños autistas son hipersensibles. No, hay niños que esto no ocurre. Sí, normalmente tienen una sensibilidad alterada. Por ejemplo, en algunos niños tienen digamos, un importante umbral a nivel, por ejemplo, del olfato. Entonces huelen como más de lo normal. Por ejemplo, si tú te cambias el champú, como a ellos no les gustan los cambios, por ejemplo, que es otra característica de los niños con autismo, te cambias el champú y eso los puede alterar, y ese olor que para todo el mundo pasó desapercibido, para él en particular sí fue bastante molesto. Tenemos niños hipersensibles auditivos, al grado que hemos llegado a tener niños con oídos absolutos, que en algún momento pueden volverse unos extraordinarios músicos, pero que al principio esa hipersensibilidad auditiva pues era bastante molesta para ellos. También vamos a tener niños que pueden presentar una alteración sensorial, donde les va a dificultar, por ejemplo, un rayito de luz que para todo el mundo es normal, para ellos es demasiado molesto, nadie lo entiende por qué y puede llegar a presentar un comportamiento disruptivo resultado de esa alteración sensorial. Por eso es tan importante la intervención sensorial en este tipo de chiquitines. También tenemos todo lo que tiene que ver con su alteración cognitiva. Son niños que podemos encontrar niños con digamos, con un CI muy bajito, otros con un CI normal, e incluso podemos conseguir niños con un CI más alto de lo normal. También a nivel cognitivo vemos que una de las características más importantes es la dificultad para lo abstracto, la dificultad en su flexibilidad cognitiva. Son muy literales, les cuesta trabajo entender el doble sentido, les cuesta mucho trabajo entender un chiste, y cuando tú les dices algo lo toman absolutamente literal. A nivel, digamos, de las generalidades del autismo, vemos que estas alteraciones, para poder diagnosticar autismo, todas tienen que estar presentes, pero como se dan cuenta, no con un retraso, sino con una alteración. Y que no necesariamente estamos hablando de un daño extremo, sino que son características que son muy puntuales en cada niño, y que no todos los niños tienen las mismas características. O sea, no vamos a encontrar dos autistas iguales, sino cada niño en particular, pero donde se ve el diagnóstico, en que cada una de esas áreas, de una u otra forma, se van a encontrar alteradas. De las características generales y más importantes para poder diagnosticar un niño, sobre todo a temprana edad, es, como explico, la dificultad en poder
tener una reciprocidad con el otro, una reciprocidad social. Todo es estar dentro de su realidad. Digamos que hay un contexto natural y el niño le es difícil estar presente. Uno ve normalmente a esos niños como un poco más aislados. Una de las preguntas que hago en mi historia clínica es, bueno, a veces tiene ausencias como si se fuera del país, o sea, como que se quedan idos y uno tiene que decir, oye, oye, para poderlos llamar. Otra de las características de la dificultad en ese contacto visual con el otro, que demuestra pues su alteración social. Otra de las características muy interesantes en muchos de estos niños es el caminado en puntas de pies, que también lo vamos a encontrar. Una dificultad, pero muy grande para poder adaptarse a los cambios de una manera fácil. Siempre por eso es tan importante la anticipación con ellos, porque esto le va a bajar los niveles de ansiedad. Cuando no se les anticipa, ellos pueden entrar en crisis. También vamos a tener chiquitos que son muy reiterativos en observar detalles de los objetos. Entonces, por ejemplo, les gusta esto y están mirando el detalle del objeto. Tenemos otro que es la mirada periférica, que es esta mirada, que es muy común en ellos. El girar en su propio eje, que les gusta como este juego que nosotros acá en Colombia llamamos el borrachito, que es el girar sobre su propio eje, pero lo hacen permanentemente. Muchos de esos también es una obsesión por ver girar objetos. Muchos de estos papás se dan cuenta cuando los llevan a Santa Marta o los llevan al clima caliente y los niños se obsesionan con el ventilador. Digamos que esos son de las características generales que podemos encontrar para poder pensar en que nuestro niño puede estar dentro del espectro autista. El espectro autista es un espectro muy grande que va desde funcionamiento bajo hasta funcionamiento muy altos. Podemos encontrar chicos como síndrome de Asperger que tienen características de muy alto funcionamiento, son niños muy normales que pueden asistir a un colegio, a una universidad. Hemos encontrado acá, tenemos pacientes con síndrome de Asperger que son docentes en la universidad, tienen familia. También es un mito que los niños con autismo, los jóvenes con autismo no se puedan casar. Que sí, su interés en general, digamos que es más restrictivo en relacionarse con otra persona, pero puede llegar a pasar. Acá estamos hablando de un autismo puro. Para poder hablar de un autismo puro quiere decir que hemos ya previamente descartado un retardo mental o descartado un daño neurológico de base. Así que bueno, hoy por ahora los dejamos. Este sería el primer video, como les explico, sobre lo que es el autismo desde esta perspectiva clínica. Muchas gracias.